Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Chapillos con Javi, el podcast donde hablamos de éxitos y fracasos del mundo corporativo en general y de los recursos humanos en particular. Y si hace poco estuvimos hablando de donde caben dos, caben tres, hoy vamos a llegar a donde caben dos, caben cuatro. Pero ya llegaremos a ese momento. Hasta entonces quiero que nos centremos en lo que para mí fue otro momento de inflexión en mi carrera profesional, y es que al final yo también he tenido que ir tomando decisiones, y en este caso yo decidí cambiar de empresa, ¿no? Hasta ese momento, oye, yo vivía muy feliz en Equitalent, había desarrollado un montón de pruebas, de proyectos, de un montón de cosas que ya hemos ido hablando en los capítulos anteriores, pero llegó el momento en el que tuve que tomar la decisión. Y la decisión fue, pues creo que ya he tocado techo en esta empresa. Creo que de Equitalent me ha visto crecer, yo he ayudado a crecer también a de Equitalent a mi manera, y es el momento en el que debería de alguna manera de ver otras alternativas, otras opciones y buscar otro salto profesional, ¿no? Porque al final uno puede tomarse la vida profesional de dos maneras, ¿no? Uno puede decidir, oye, yo busco cierta estabilidad en mis tareas, me gusta lo que hago, me dedico a ello, me quedo, entre comillas, estancado, que para algunos es estancado, para otros simplemente es estabilidad, ¿no? En mi puesto de trabajo. Yo no quiero asumir mayores responsabilidades, que está muy bien esa perspectiva y es muy necesitada en un montón de sectores y de áreas, pero en mi caso sí que me movía la ambición, ¿no? Y en este caso era la ambición de seguir creciendo profesionalmente, de buscar otro tipo de retos, y fue el momento en el que decidí, oye, quizás es el momento de moverme ya a cliente final. Es decir, pasar de una startup barra consultora donde estaba, a cliente final, y empezar otra vez ahí a moverme y ver oportunidades de crecimiento hacia arriba. Digo que no es una decisión fácil, quizás para muchos pueda serlo, ¿no? Y se puedan pensar que estar en una empresa no es más que dedicar cierto tiempo a realizar una serie de trabajos que te están exigiendo, te pagan por ello y ya está, y se acabó. Pero en mi caso no, o sea, en mi caso al final yo, recordad, llevaba 8 años dentro de la compañía, la había visto crecer, es decir, tenía cierta, un vínculo especial con la compañía, y al final, pues oye, el moverte también siempre te genera cierto agobio, ¿no? Y lo ves con una perspectiva que dices, oye, ¿y si me estaré equivocando? Al fin y al cabo yo estoy aquí, estoy bien, me pagan por lo que hago, tengo cierta estabilidad. ¿De verdad el moverme ahora va a ser positivo? Y yo estaba a caballo entre las dos ideas, ¿no? Entre la idea, por un lado, de, oye, la permanencia, de estar dentro de la compañía, de esto me da la seguridad, y por otro lado, del, quiero cambiar, quiero probar cosas nuevas, quiero atreverme a avanzar en mi carrera profesional. Acordaos, que os he dicho en más de una ocasión, atrévete. Pues aquí estaba ese puntito, ¿no? Esa adrenalina que te da muchas veces el querer cambiarte, y sobre todo, también hay mucho vértigo, porque es que pasaba otra cosa, ¿no? En este tiempo en el que yo estaba tomando esta decisión de si me cambiaba o no, y es que estaba esperando mi segunda hija y acababa de comprarme una casa. Y claro, ya siendo 4 en la familia, con la inversión que supone el comprarte una casa, el tomar la decisión de cambiar, el equivocarte pesa mucho ahí, ¿no? Porque al final es, ¿y si me equivoco? ¿Y si me veo un sitio donde no encajo, donde no me quieren, donde a los 6 meses no pasa el periodo de prueba y me quede en la calle, ¿no? Con una hipoteca, con una familia. Es una decisión complicada la que hay que tomar. Pero luego, por otro lado, pensaba, pero si realmente yo quiero seguir creciendo, no solo como profesional, sino también como familia, buscar otras oportunidades, pues oye, salir tranquilamente a cenar, para eso necesito también no solo crecer profesionalmente, sino crecer económicamente. Y esto solo me lo puede dar desde mi perspectiva, y sigo manteniendo esa idea,
el cambiar de empresa y buscar que en este cambio, pues oye, mi retribución, mi salario, pues sea mayor que el que tengo, ¿no? Y muchas veces esta serie de situaciones, el cambiar de compañía, el buscar otras oportunidades profesionales estando trabajando, es lo que te facilita el poder acceder a salarios mayores. Entonces fue la decisión que tomé, ¿no? Dije, bueno, pues voy a buscar dónde puedo encontrar una nueva oportunidad. De Equitalent siempre va a estar aquí porque honestamente para mí siempre será mi casa, pero tengo que seguir creciendo, ¿no? El polluelo tiene que salir del nido y tengo que buscar otro tipo de cosas. También os digo, es decir, para poder salir, yo siempre me hago el mismo planteamiento, me hacía el mismo planteamiento, y es, oye, para poder cambiar de empresa, el cambio salarial también tiene que ser sustantivamente mayor, ¿no? Tendría que ser mucho mayor del que tengo actualmente, o al menos que merezca la pena. Y yo creo que esta es la frase que os tenéis que grabar a fuego, ¿no? Cada cambio que hagáis, cada propuesta que lancéis, lo que tiene que tener detrás es ¿me merece la pena? Porque si la respuesta me merece la pena es sí, vea por ello a fuego. Pero si la respuesta es no, ahí es donde se te quita la duda, ¿no? Al final, si estás dudando, oye, me cambio, no me cambio, hago esto, no hago esto, lanzo esta propuesta, no la lanzo, hago esta tarea, no la hago, lánzate esta pregunta, ¿me merece la pena? Porque si no te merece la pena, de verdad y honestamente, y tienes que ser muy honesto contigo o muy honesta contigo en este tipo de preguntas, si no te merece la pena, busca otras cosas, ¿no? O plantéatelo de otra manera, o mira otra perspectiva, pero si sí que te merece la pena, a fuego. Busca noes porque vas a encontrar al final un sí. No te detengas, no te pares, no te frenes, ¿no? Bueno, pues con esta premisa y ya con la decisión tomada de que sí, que quería ver si tenía o si encontraba otra oportunidad, empecé, bueno, pues a llamar a ciertas puertas que tenía sobre la mesa y a buscar alternativas profesionales. ¿Qué pasa? Que yo tenía también en mente un hándicap, ¿no? Quizás tenía, entre comillas, un miedo oculto, y es que iba a ser padre. Y cuando uno es padre, ya lo hemos visto en otros capítulos, tienes una paternidad de 4 meses y además tienes 15 días de lactancia, que, bueno, pues que tiene para poder disfrutar con tu familia, ¿no? Que para eso al final tienes hijos. Y yo no quería ser deshonesto, y sí que me planteé los procesos en los que estuve con 100% de transparencia, y desde luego yo es algo que siempre he intentado mantener también a lo largo de toda mi trayectoria profesional, y os propongo también, y te propongo a ti que me estás escuchando, que sea uno de los valores que marquen ya tu vida personal. Tú puedes hacer con ello lo que quieras, también te propongo que esté ahí, pero desde luego en el entorno profesional, que es de lo que estamos hablando aquí, que lo lleves a rajatabla, y es la honestidad. Para mí la honestidad y la transparencia son claves. Y así es como yo abordé todas las entrevistas que tuve para buscar una alternativa de trabajo. Y lo primero que decía, digo, mira, voy a ser padre. O sea, yo en 3 meses voy a ser padre y me voy a dar de baja 4 meses. O 4 meses, o luego ya gestionaremos el cómo lo hacemos, ¿no? Y 2 meses que seguro que no voy a estar. Si tú me quieres tanto como yo os puedo querer a vosotros, vamos para adelante. Entonces también para mí eso era un barómetro, ¿no? Un nivel que me decía si la empresa por la que yo iba a apostar merecía la pena o no, porque al final, si me querían sabiendo que en 3 meses me iba a dar de baja porque me iba de paternidad, quería decir que era un sitio donde me merecía la pena trabajar. Y con esta premisa es con la que ya os digo, hice prácticamente todas las entrevistas que tuve, que tampoco he de decir que tampoco fueron muchas. Y había otra cosa también que tenía muy clara, y es no tenía nada que perder, honestamente. O sea, yo ya os digo, estaba en Equitalent. Sí que es verdad que estaba con ese planteamiento de querer, pues seguir creciendo profesionalmente, pero si no llegaba en ese momento, pues ya buscaría durante la baja o ya lo haría más tarde. Es decir, no tenía especialmente prisa, por lo tanto, no tenía ese nervio, no tenía esa angustia de querer encontrar un trabajo. Y aquí es otra lección que yo aprendí, que honestamente os recomiendo. Aunque sí que puedas tener algo que perder, porque obviamente imagínate que no estás trabajando en ningún sitio y que quieres acceder al mundo profesional y vas a hacer entrevistas, etcétera.
y ese es tu que perder, ¿no? El que no te cojan y por lo tanto no puedas acceder a una empresa. Aunque te encuentres en esta situación, plantéatelo como si no tuvieras nada que perder. Si no es en esta, va a ser en otra. Conseguiré un no y luego conseguiré otro no, pero recordad, al final siempre conseguirás un sí. Y honestamente, si no tienes nada que perder, la entrevista te va a salir mucho mejor, porque vas a mostrarte mucho más natural de lo que realmente eres. Y eso se valora mucho, y sobre todo se va a ver si realmente tienes el encaje con el sitio al que vas a ir. Porque la honestidad, el ser uno mismo, el mostrarse con transparencia, el mostrarse dispuesto, el demostrar motivación, todo eso son cualidades que te posicionan frente a otros candidatos dentro de los procesos de selección, porque honestamente el mundo está lleno de graduados, el mundo está lleno de másters, el mundo está lleno de incluso doctorados, de gente que sabe mucho, por lo tanto, ¿con quién me voy a quedar? Pues con el que mejor encaje conmigo, con el que voy a pasar 8-10 horas al día y por lo tanto tengo que saber que es una persona con la que voy a poder trabajar bien y donde voy a encontrar un compañero de juego, ¿no? Y bien compañeros, bien managers, bien quien sea, pero al final lo importante es que podáis encajar. Para mí eso es clave. Y si no encajas, no sigas, porque al final vas a estar amargado todo el día. Entonces para mí esto fue una clave también, ¿no? Por un lado es esa honestidad, es esa transparencia en todo lo que hacía, y por otro lado es ese no tengo nada que perder, me voy a mostrar absolutamente honesto, tal cual estoy hablando aquí en estos podcasts, es como yo hablaba en la entrevista, obviamente sin ningún tapujo, o sea, a mí me daba exactamente igual, entre comillas, porque lo que yo quería era encontrar un sitio que como mínimo fuera igual de bueno que Digitalent, ¿no? Donde encontrar un equipo como mínimo igual de, vamos a decir, majete que el que tenía en Digitalent, ¿no? Porque al final en Digitalent todos son buena gente, todos son gente que se preocupa por los demás, ahí tenía un clima agradable con profesionales muy potentes y no quería perder eso tampoco. Después de realizar, ya os digo, unas cuantas entrevistas, insisto que no tuve muchas, finalmente fue Prosegur la elegida, ¿no? Y la elegí yo y me eligieron ellos. Esto fue una decisión mutua. ¿Por qué en ese momento tenía claro que Prosegur podía ser la empresa? Bueno, pues primero, en parte conocía al equipo porque ya había hecho algún proyecto con ellos y me parecía un equipo pues del estilo de lo que yo estaba buscando, por lo tanto aposté por ello. Segundo, porque honestamente no tenía absolutamente ni idea de a qué se dedicaba realmente Prosegur. Para mí eran los vigilantes del metro y de vez en cuando algún furgón que veía amarillo por ahí que no tenía ni idea de lo que era. Y cuando accedí a la entrevista ya me di cuenta de lo realmente potente que es la compañía, ¿no? Al final me contaron que tenían 5 negocios, que había 160.000 personas alrededor de todo el mundo, que no solamente eran vigilantes, que también tenían temas relacionados con la ciberseguridad, con la tecnología, con la robótica, que tenían, pues sí, el negocio de movimiento del efectivo, que tenían muchas oportunidades dentro de la parte de las alarmas, todo eso que obviamente pues para alguien que viene de fuera ni se lo imagina, ¿no? Entonces dije, ostras, es que no solo es un sitio donde parece que hay buena gente y donde yo voy a pedir un salario mayor que el que tengo, sino que dentro puedo tener un montón de oportunidades de crecimiento, ¿no? Porque si hay 5 negocios, 160.000 personas, etcétera, aquí la película cambia con respecto, ¿os acordáis, no? Si habéis seguido todos mis podcasts cuando os hablaba del día que le dije que no a la Warner y le dije que sí a esa consultora gris, y cómo desde entonces, cómo ha cambiado la peli ahora, ¿no? Que ya estaba pudiendo yo elegir honestamente dónde quería trabajar. Y esto solo lo puedes hacer si ya estás dentro y tienes la suficiente confianza como para decir, oye, hasta aquí hemos llegado por este lado, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando, no tengo nada que perder, voy a ser honesto con lo que estoy haciendo. Y esta reflexión y esta diferencia, fijaos la cuestión, ¿no? Si tú haces unos primeros pasos enfocados en tu objetivo, que es entrar en un mundo profesional, dentro de la carrera profesional te vas creciendo, vas formándote un nombre, vas adquiriendo aprendizajes, conocimientos, y eso te lleva a un momento en el que puedes decidir hacer un cambio, pues hazlo, y hazlo con esta premisa, ¿no? Con la premisa que ya he contado varias veces de no tengo nada que perder.
Entré por lo tanto finalmente en Prosegur, de hecho es la empresa en la que actualmente estoy trabajando como responsable global de formación y desarrollo, y entré con un cometido muy claro, ¿vale? Entré con el cometido de gestionar el plan global de formación de la compañía y gestionar también con la propiedad de la plataforma de formación online, el LMS, Learning Management System, que son las plataformas que hay en las empresas donde se aloja toda la formación y se hace el seguimiento. Pues eso era lo que tenía que hacer cuando entré. Y ya iremos viendo en otros capítulos que de lo que hice o de lo que entré a hacer a lo que hago ahora hay un absoluto abismo. Esto fue porque me lo han pedido, me lo han demandado en la empresa. En cierta parte sí, pero en gran medida porque me lo he buscado yo. Ya iremos viendo también este punto de lo que para mí es un concepto que no es exactamente así, ¿no? Pero que es el intraemprendimiento, que para mí es dentro de una compañía, dentro del puesto de trabajo en el que estás, cuando tú trabajas por cuenta ajena, es decir, para otros, cómo también se puede emprender. Y yo esto es algo que para mí era muy importante, ¿no? Tener esa margen, esa capacidad de poder hacer las cosas como realmente a mí me apetezcan y poder desarrollar los proyectos que yo quería y hacer mío el puesto, ¿no? Y eso no es especialmente fácil cuando ya vienes en una compañía que este año 2026 hace 50 años y por lo tanto tiene una trayectoria muy antigua, donde hay muchos profesionales con mucha experiencia haciendo cosas muy interesantes y tú llegas ahí como el pipiolillo que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tienes que hablar con gente como decía, con mucha más experiencia. Es decir, aquí ya la película cambiaba, ¿no? Ya no es este concepto startup donde tienes a tus, entre comillas, 4 colegas con lo que más o menos te lo pasas bien, desarrollas, haces tus propuestas. No. Aquí te encuentras con una multinacional cotizada en bolsa que tiene mucha gente de su padre y de su madre, donde tienes que volver a empezar de cero, hacer relaciones profesionales, conexiones, entender lo que necesita la gente, saber estar, ¿vale? Otra cosa que es muy importante también dentro de una gran compañía es el saber estar, saber con quién hablar, y todo esto, por mucho que tengas cierta experiencia, solo te lo enseña el estar ahí. Solo te enseña a estar ahí, de verdad. O sea, tienes que vivirlo, tienes que hacer tu intensivo dentro de la compañía de comprensión de la cultura, de cómo funciona, y poco a poco vas conociendo gente, vas conociendo modos de trabajar, vas conociendo funcionalidades, vas adquiriendo más responsabilidad, más compromisos también, y eso te lleva, bueno, pues a donde estoy hoy en día, que ya os contaré un poco más adelante qué cosas hago, que creo que son extremadamente interesantes y quizás podáis coger alguna de las ideas que yo voy cogiendo, pero todo me llevó aquí, ¿no? El ese decidir en un momento determinado, quiero dar un cambio en mi carrera profesional, me noto estancado. Quizás eso también puede ser una vara de medir para ti, el decir, oye, ¿en qué punto me encuentro actualmente en mi compañía? ¿Me encuentro bien? ¿Me encuentro a gusto? Y yo hay algo que he ido diciendo siempre que he tenido equipo, se lo he dicho a la gente de mi equipo, y si alguno de ellos o de ellas me está escuchando, sabrá que lo digo a menudo, y es: si llega el domingo por la noche y te pesa especialmente ir el lunes, es decir, tú te vas con agobio, con esa sensación de es que no quiero ir, pues lo ves con esa intensidad que muchas veces nos puede pasar, ¿no? El hecho de trabajar, el trabajar que te produzca nervio, que te produzca malestar. Si te encuentras en esa situación, caben dos cosas. Lo que yo les digo a mi equipo, que es la primera, que es: dímelo, decídmelo a mí para ver qué podemos hacer para mejorar esa situación. Y la segunda es, si ya no hay nada que hacer, es quizás el warning de que tienes que cambiar, de que tienes que buscar otra alternativa. Bien dentro de la propia compañía, bien dentro de fuera, pero al final uno dedica muchas horas y mucho tiempo al trabajo, uno dedica muchas y largas jornadas en lo que está haciendo, y como mínimo tiene que ir a gusto y a poder ser a pasárselo entre comillas bien, es decir, que lo que haces te guste. Y si no, busca otra cosa, busca tu encaje. Hay multitud de empresas, hay multitud de puestos de trabajo, hay multitud de cosas que hacer. Dedicas mucho tiempo para poder llevar dinero a casa. Dedícate también el tiempo a pensar si lo que estás haciendo realmente te aporta, porque honestamente, si no te aporta, es que lo vas a pasar mal. Entonces, mi recomendación aquí
es analiza cómo estás, mira si te encuentras bien, mira si merece la pena seguir haciendo lo que estás haciendo, y si no te merece la pena, ya sabes, busca otra alternativa. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí hoy. Ya sabes que en los comentarios me puedes dejar cualquier cosa, una reflexión, una propuesta, algo de lo que quieres que hable porque te interese y yo veré si lo puedo encajar. Comenta o lanza preguntas a la comunidad para que también entre todos podamos nutrirnos y aprender. Ya sabéis que hay que procurar de alguna manera hacer de la formación una experiencia de aprendizaje. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti que me estás escuchando y nos vemos en el próximo episodio.